Muy buenas tardes. Mi nombre es Abraham Osvaldo Valencia Flores, profesor adscrito a la presidencia del decanato. En el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del IPN, dirigida por la Dirección de Publicaciones, la presidencia del decanato tiene el honor de presentar la mesa Evolución Institucional 1936-2021, Leyes y Estructuras del Instituto Politécnico Nacional. Esta mesa correrá a cargo del maestro Modesto Cárdenas, presidente del decanato. El maestro Modesto Cárdenas tiene la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas de nuestro instituto. Cuenta con la maestría en Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAF. Ha sido docente de la SFEM desde 1968 hasta el 2017, maestro decano de la misma desde noviembre de 1998. A la fecha, fue investigador fundador del Grupo de Física del Estado Sólido de la SFEM, investigador fundador del Grupo de Metrología, también en la SFEM, cofundador del Centro Nacional de Metrología en Querétaro y participó en la interconexión de la Central Nuclear de Laguna Verde con la Red Nacional de Energía Eléctrica. Contribuyó también con la aprobación del año sabático en nuestro instituto y ha publicado diversos artículos científicos de su especialidad en revistas de circulación nacional e internacional. Ha presentado más de 30 trabajos en congresos de carácter internacional y ha publicado varios libros en coautoría. El maestro Modesto Cárdenas ha apoyado el desarrollo científico y tecnológico nacional desde diferentes ramas, investigación, docencia, pero también a través de iniciativas de ley durante la legislatura en que se desempeñó como diputado federal. Entre las iniciativas de ley que contribuyó se encuentra la Ley Federal de Metrología, que aún está vigente. En esta ocasión, el maestro en ciencias Modesto Cárdenas nos hablará de los ordenamientos jurídicos principales que ha tenido nuestra institución en sus 85 años de existencia. Sin mayor preludio, maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación para tocar este tema tan importante, porque va a reflejar o refleja el cambio de las leyes orgánicas del Politécnico, la relación que tiene el Politécnico con el poder público y con el sistema económico, social y cultural de nuestro país. Se verá que no ha sido fácil el camino seguido por nuestra gran institución y al mismo tiempo va a explicar por qué ha hecho aportes tan notables. Comienzo hablando brevemente de la etapa fundacional, que fue, digamos, un punto de arranque de un cambio esencial en la educación de la enseñanza técnica de nuestro país. Después de un movimiento muy intenso, un movimiento popular, de intelectuales incluidos o de funcionarios públicos luchando por el establecimiento de un sistema de excelencia de enseñanza técnica, se produjo el pronunciamiento del presidente Lázaro Cárdenas, que constituye el punto de partida. Ahí lo vemos en la tribuna del Congreso de la Unión cuando da su primer informe en 1935 y anuncia y formula un compromiso ante el poder público, político de la nación, ante el pueblo de México, de que en el año de 1936, a principios, estaría funcionando la Escuela Politécnica, porque la SEP lo estaba preparando. Entonces, ese compromiso adoptado por el presidente en frente de toda la nación, la toma en sus manos el secretario Vázquez Vela, crea un mecanismo, o sea, crea un consejo técnico para analizar el proyecto final de la escuela que propone el presidente y lo integra con 17 de los más notables académicos y profesionales que hay en nuestro país, un equipo que podríamos llamar multidisciplinario. Entonces, el resultado de este trabajo, por lo menos en una etapa inicial, se publica en el periódico La Universal, y donde se explican principios, estructura académica, objetivos, etc. Y se menciona que es una institución moderna,
con laboratorios que no tenía ninguna institución, talleres, etc. Es decir, el Politécnico se funda e inicia sus trabajos en 1936 con una gran calidad, con profesores militares de gran nivel, con una estructura académica original, etc. Entonces, comienza a trabajar 36 a 40 durante el régimen del presidente Cárdenas y se desarrolla y produce los primeros egresados valiosos, pero se termina el régimen del presidente Cárdenas, le sucede el de Manuel Ávila Camacho y sobre todo el de Miguel Alemán después de 46 y 52. Entonces, estos años posteriores a 1940 se vuelven muy difíciles para el Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque es otra fuerza política la que asume el poder. No son partidarios de la Revolución Mexicana como lo interpretó y lo trabajó y lo impulsó el presidente Cárdenas, y la mayoría de las obras por él emprendidas sufren agresiones, en fin, obstáculos para su avance, y así ocurre con el Instituto Politécnico Nacional. Por ejemplo, le critican severamente su carrera de medicina rural, pero tenía un alto sentido social porque nadie atendía a la población de la provincia mexicana, a los campesinos que eran la mayoría de la población. Era necesario, era indispensable, y el Politécnico creó esa carrera para tal objetivo. Gracias a la defensa muy digna de sus académicos, logró que la carrera siguiera vigente. Otro aspecto que le criticaron mucho es la investigación científica. Incluso funcionarios de la SEP trataron de impedir que hiciera investigación científica con el argumento de que para formar un ingeniero o un técnico no se necesitaba hacer investigación científica. Entonces, académicos, en este caso de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, apoyándose en Manuel Sandoval Vallarta, el científico más notable de México en esa época, le pidieron su opinión sobre el debate. Sandoval Vallarta dio su opinión en el sentido de que no se podían preparar ingenieros y técnicos sin hacer investigación científica en esos tiempos. Y con esa opinión de Sandoval Vallarta terminó la discusión y el Politécnico pudo seguir haciendo investigación. Otro punto fue el de dos aspectos. El aspecto jurídico, se emite una ley orgánica de la SEP en donde no se menciona en absoluto al Instituto Politécnico Nacional, es decir, no se le fijan objetivos, pero además su presupuesto fue disminuyendo del primer año, segundo año al tercer año, de tal manera que en el tercero tenía el presupuesto casi la tercera parte de lo que disfrutaba con el gobierno del general. Entonces, bajo estas condiciones, la comunidad politécnica, particularmente los jóvenes estudiantes, protestaron, se lanzaron a la huelga porque nadie les hizo caso, y estalló la huelga, marcharon al Zócalo, y en marzo de 1942 hubo un enfrentamiento con la policía, resultando muchos lesionados y algunos muertos de la comunidad politécnica. Entonces, como resultado de ese enfrentamiento, de ese movimiento, lograron los politécnicos hablar con el presidente Ávila Camacho, obtuvieron compromisos de apoyo, etc. Por lo tanto, en 1944 se formula el primer reglamento provisional, pero la primera ley orgánica realmente se expide hasta 1950, y es el régimen de Miguel Alemán el que lo manda al Congreso de la Unión como iniciativa de ley, y se aprueba en esa etapa. Pero el régimen de Miguel Alemán era casi contrario a los planes y programas de gobierno del presidente Cárdenas, y se refleja en esa ley orgánica. Quizás el mérito de esa ley es que daba cierta garantía de existencia al Politécnico, pero en realidad está muy lejos de ubicarlo como la institución que fue creada
en 1936. Por ejemplo, en el artículo 1 se dice, artículo 1, que el Politécnico es un organismo dependiente de la SEP, sin más calificación, cuyas finalidades son la formación de personas preparadas para la utilización y control de los factores que constituyen el medio natural y social, etcétera, etcétera. Inciso B, el desarrollo de actividades de investigación, experimentación y planeación tendientes a cooperar en los aspectos, etcétera. Como ven, en la definición que da del Instituto Politécnico Nacional es ambiguo y no tiene el nivel con que se fundó. En el artículo 2 se dice que está formado por las escuelas y organismos que le dieron origen. Artículo 11, el IPN impartirá enseñanza para posgraduados. El 12, dice, los reglamentos determinarán el personal docente, cuyo nombramiento será hecho por el secretario. Es decir, era una institución que además de no tener objetivos y finalidades específicas en función de los intereses nacionales, no tenía ninguna prerrogativa. Las autoridades, el director lo nombraba el secretario, los maestros los nombraba el secretario, los planes y programas los definía la SEP. Sí, nada podía ejecutar el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, esta ley estuvo vigente durante 6 años, pasa el tiempo, cambia el régimen, accede al poder Adolfo Ruiz Cortines, otra tendencia política más cercana a la revolución, se recuperan ciertas líneas de trabajo iniciadas por el general Cárdenas. En fin, se presenta un panorama distinto para el país. En ese marco se envía al Congreso de la Unión la segunda ley orgánica de nuestro instituto. ¿Qué avances se dan? Veamos, por ejemplo, el artículo 1 dice, define al instituto como organismo dependiente de la SEP, lo mismo. Pero dice así, y le da la responsabilidad lo dice en estos términos, encargado de impartir educación técnica. Es decir, es una institución dependiente de la SEP, pero es la que está encargada de impartir educación técnica. Y agrega, cuyos fines principales son preparar profesionistas y técnicos y promover la investigación científica y tecnológica orientada al mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la nación. Es decir, es una ley orgánica que tiende a hacer que el instituto oriente sus esfuerzos a cuestiones de interés nacional. En el artículo 2 dice que la formación de profesionistas y de técnicos que lleve a cabo debe ser en función de la producción industrial de nuestro país, otra vez tratando de vincular su actividad con la vida industrial de México. La tercera fracción del artículo 2 dice, la investigación científica y tecnológica orientada de preferencia al desarrollo industrial y al conocimiento y utilización racional de los recursos naturales del país. Es decir, tal como lo soñaron sus fundadores, se trata de orientar a la actividad del Politécnico a impulsar el desarrollo industrial de nuestro país. O sea, es un avance importante que corresponde a un gobierno progresista. Y entonces se le concede otra facultad, el de proponer la creación de escuelas, el establecimiento, modificación o la supresión de carreras, etc. No lo hace directamente el Politécnico, pero puede proponer y es un avance. Entonces, en resumen, la segunda ley es con una vinculación más estrecha con el Estado. Sus tareas son de Estado, por lo tanto sus actividades son de interés nacional, por la calidad de su trabajo académico y el desempeño de sus egresados en la actividad profesional, ocupa ya un lugar como una de las grandes instituciones mexicanas. Ese es el impacto que tuvo la segunda ley. Y viene la tercera ley. Esta se promulga el 16 de diciembre de 1974. Es
el presidente Echeverría, un personaje de la corriente revolucionaria de nuestro país, una etapa de cambios importantes. Hay que recordar que en esa etapa se nacionaliza de manera completa la industria eléctrica. Teléfonos de México, que era una empresa privada muy productiva, se convierte en una empresa estatal por la acción del presidente Echeverría. Y así muchos avances se logran, incluido en la investigación científica. Se trabaja en la formulación, en la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, hay en el país una actividad febril por impulsar la educación de alta calidad y la investigación científica con una orientación definida. Por ejemplo, el artículo primero de esta ley, la tercera, dice que el Politécnico es la institución educativa, científica y cultural, dice, por medio de la cual el Estado se propone, es decir, crea el Politécnico para alcanzar, para abordar los problemas que a continuación se proponen. ¿Cuáles son? El del artículo primero, la fracción primera dice, contribuir al desarrollo y a la independencia social, económica, científica, tecnológica y cultural. Es decir, el Politécnico ahora ya tiene objetivos de carácter general, de interés nacional, muy definidos. Segunda, fracción segunda, dice realizar investigación científica y tecnológica orientada a la mejor utilización de los recursos naturales, humanos y materiales para el beneficio directo de la población del país. Es, otra vez, algo de interés nacional, sus objetivos. Y repito, dice claramente la ley que es el organismo del Estado para tales tareas. Y agrega otras, la fracción sexta dice fomentar la preparación técnica y cultural de los trabajadores. Se está volviendo a la esencia de lo que fue como nació en 1936. Y finalmente, séptimo, mantener y ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos a todos los bienes y servicios de la enseñanza técnica que se habían olvidado de ellos. El Poli se creó para, principalmente, prioritariamente, para dar acceso a los hijos de los trabajadores del campo y de la ciudad a la enseñanza técnica de alto nivel, cosa que se olvidó en la primera ley orgánica. Artículo segundo dice, para el cumplimiento de su objeto tienen las siguientes atribuciones, y vean las atribuciones que se le otorgan. Tercera, impulsar el establecimiento de unidades unidisciplinarias e interdisciplinarias de enseñanza e investigación. Es decir, ya tiene la facultad de crear instituciones, no solo eso, sino de tipo nuevo, le ordenan unidisciplinarias e interdisciplinarias. Fracción novena, fomentar las actividades culturales y deportivas que contribuyan a la formación armónica de los educandos. Se empieza a preocupar el Politécnico por formar de manera integral a sus jóvenes estudiantes y entonces se introduce la actividad cultural y deportiva como una atribución del instituto. Y algo muy interesante, en el artículo 16 dice, son facultades y obligaciones del director de graduados en investigación científica y tecnológica. Es decir, la investigación científica con esa ley adquiere otro nivel, se vuelve una tarea principal de la institución y se tiene que organizar adecuadamente, de tal manera que se funda la Dirección de Graduados en Investigación Científica y Tecnológica, que tiene como objeto organizar y desarrollar planes de investigación, mantener relaciones con organismos públicos, privados, nacionales y extranjeros. Es decir, el Politécnico se abre camino a la internacionalización necesariamente para fortalecer, para impulsar su calidad académica. Y finalmente viene la cuarta ley orgánica, la que está vigente. Esta ley orgánica, la cuarta, la actual, llega en un momento, ustedes quizás ya lo conocen, en esa etapa es cuando más se desarrolla la economía nacional, se fortalece lo que llamamos en aquel entonces
el sector estatal de la economía, es decir, las empresas estatales abarcaban casi todos los ámbitos de la actividad económica, la petroquímica, la industria eléctrica, la nuclear y la de las herramientas, incluso la de fabricación de tractores, etc. Era una economía que se modernizaba, que empezaba a aplicar la ciencia para desarrollar tecnología y productos de otro orden, industriales sobre todo. Entonces es una etapa prometedora. En esas circunstancias, cuando el país se está abriendo a la industrialización, por supuesto que necesita formación de recursos humanos de alto nivel en diferentes campos de la técnica y de la ciencia. Por lo tanto, se ve obligado a modificar la estructura legal del instituto para hacer que pues su actividad económica se adapte a los nuevos tiempos. Entonces, esa es la esencia, porque fíjense lo que ocurre. El artículo primero de esa ley que se aprueba en 1981, siendo presidente López Portillo, dice así, artículo 1, el artículo 1, el instituto es la institución educativa, otra vez la definición, dice, del Estado, es institución educativa del Estado, creada para consolidar la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política, para alcanzar el progreso social. Eso es lo que dice el artículo primero de la Ley Orgánica del 81 sobre el Instituto Politécnico Nacional. Como ven, la jerarquía que le da es del más alto nivel. ¿Por qué? Porque es, dice, la institución del Estado para tales tareas. En el artículo 2 se fortalece la relación con el Estado cuando ordena que el Politécnico es un órgano desconcentrado de la SEP, cuya orientación general corresponde al Estado mismo. Esa precisión hace que no haya duda alguna sobre el carácter de institución del Estado mexicano del Instituto Politécnico Nacional. Y se confirma con lo que se establece en el artículo 3. Veamos las cuestiones tan importantes y tan interesantes que se enuncian en ese artículo 3. Dice, fracción primera, contribuir a la transformación de la sociedad en un sentido democrático y de progreso social. Le da la prerrogativa de contribuir a la transformación de nuestro país, pero bajo esa orientación, en un sentido democrático y de progreso social. La fracción segunda dice acerca de la investigación. Dice, realizar investigación, sí, pero con esta orientación, con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales del país. Ese es lo que se establece para la labor de investigación del instituto. En el artículo 4 dice, para el cumplimiento de sus objetivos, el Politécnico tendrá las siguientes atribuciones. Vean lo que dice en la fracción primera del artículo 4. Adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente. Se le da la facultad de reorganizarse académicamente y administrativamente por sí mismo, sin esperar la aprobación de la SEP. Recuerden que en la primera ley orgánica no podía hacer nada, todo lo hacía la SEP. No, al Politécnico se le da esa facultad, esa atribución, y esa ha sido una cuestión extraordinariamente valiosa porque avanza la ciencia, avanza la técnica, avanzan las necesidades económicas o de formación de profesionales, y el Politécnico tiene que cambiar, y ha cambiado básicamente por esta prerrogativa. Cambia su estructura, crea centros de investigación de diferente estructura académica para interaccionar con la industria que ha cambiado, se proyecta hacia el interior del país, se le da la tarea de resolver problemas de orden local, etc. Todo es por la facultad que tiene de adoptar la estructura académica y administrativa que más le convenga a sus tareas en ese momento.
El artículo 24 trae otra novedad importantísima. Dice, el artículo 12 dice, el director general será nombrado por el presidente de la República. Este hecho hace que la máxima autoridad del instituto tenga también el mayor nivel desde el punto de vista de las funciones del Estado, porque su nombramiento lo otorga el propio presidente de la República. Ya no es el secretario, es el presidente. De manera que en la práctica el director del Politécnico es parte integrante del gabinete ampliado del gobierno de la República. El artículo 24 introduce una figura que ha sido, a nuestro juicio, muy importante en los últimos años en la vida de nuestra institución. Dice, los consejos técnicos harán tal cosa y el director general designará al presidente del decanato. Es decir, se introduce la figura del decanato, la figura del presidente del decanato, sus obligaciones de estudiar la historia del instituto, de difundirla, de enriquecer la memoria a través del archivo del instituto. En fin, se abre un nuevo campo de actividad en el que se preocupa la institución por rescatar su pasado histórico para precisar precisamente lo que debe hacer en el futuro próximo. El artículo 29 también introduce otra novedad. Dice, proponer al director general una terna de profesores. Para la elección de la terna, asumirá la presidencia del Consejo Técnico Consultivo Escolar el maestro decano. Un camino nuevo para ampliar la democracia interna en el Politécnico. Es decir, la comunidad participa en la elección de sus autoridades más cercanas mediante la elección de la terna por el Consejo Técnico Consultivo Escolar, que a su vez pide la opinión de toda la comunidad. Es decir, toda la comunidad participa en el proceso para la designación del director de la escuela, del centro o de la unidad. Entonces, esto fue un avance importantísimo que trajo consigo la ley de 1981. No son los únicos puntos que trae de novedad la ley, tiene otros, pero necesitaríamos más tiempo para explicarlos, pero los esenciales son los que he comentado. Entonces, esta ley, fíjense, de 1974 a la actualidad, pues ya lleva varios años. Ya lleva varios años por una razón muy simple, a mi juicio. Es la ley que más recoge la esencia de los principios, objetivos y estructura académica con la que se fundó el instituto. Es la ley que más refleja lo que soñaron Lázaro Cárdenas, Gonzalo Vázquez Vela, Juan de Dios Batis y todos los precursores como Vallejo Márquez, Miguel Bernard y todos los grandes profesores como Lombardo Toledano, Narciso Balsol, que soñaron con una institución de enseñanza técnica que fuera realmente importante como instrumento para el desarrollo de nuestra nación. Esta ley creo yo, es el más fiel reflejo de lo que soñaron, repito, los fundadores. Y por eso me explico por qué ha durado tanto, porque es una ley justa, que es perfectible, por supuesto. Se puede mejorar, pero si ustedes observan históricamente, y es lo que finalmente quisiera hacer notar, es que el camino seguido por el Politécnico en sus 85 años ha sido de convertirse legalmente en una institución del Estado mexicano, en la institución más importante para las tareas más trascendentales precisamente, y ha cumplido con su función, como lo hacen ver los reconocimientos tanto de la industria nacional como de profesionales, de académicos, etcétera,
y por todos los premios que han recibido sus egresados o sus académicos. Entonces, es una institución actualmente de la que estamos orgullosos los politécnicos. Se propone en este momento dar un paso más adelante en la cuestión académica, de hacerse internacional, pero no solo por hacerse internacional, porque eso significa un paso adelante en la calidad y en la excelencia de su actividad académica, necesario para las tareas que enfrenta hoy día, que son los cambios en la ciencia y la técnica y la cuarta revolución industrial. Eso es lo que podría comentar. Doctor Valencia, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, maestro Modesto Cárdenas, presidente del decanato. Sus palabras invitan a la comunidad politécnica a releer su ley orgánica vigente, que está por cumplir 40 años en este 2021. La ley orgánica que, como comenta usted, aglutina en mayor medida los principios con los cuales fue creada nuestra institución allá en 1936 y los principios planteados por el Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional. El carácter nacional está presente, pocas instituciones, no más de 5, de educación superior tienen el carácter nacional como lo tiene nuestro instituto. Es la punta del sistema de educación técnica nacional y su carácter como institución de Estado, su orientación social, su orientación rural, su orientación industrializadora y todos los elementos que acaba usted de esbozar de los principios que le dieron origen, su estructura, sus formas de administración, su vinculación con el Estado y los cambios y continuidades que ha tenido el Instituto en sus 85 años de existencia. Muchas gracias, maestro Modesto Cárdenas, por sus palabras y gracias a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones por la oportunidad de presentar esta mesa sobre las leyes orgánicas de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos.